Hola amantes de los diversos sabores y aromas. Os traigo una manera nueva de hacer las empanadas de atún, una decoración diferente y también de sabor con verdura que a lo mejor la gente que no la comen, pero en estas empanadas no se nota nada la verdura, queda muy rica con el sabor de atún y nadie se entera que lleva esta verdura. Tengo una cebolla, dos dientes de ajo, media berenjena o una pequeña, tres tomates que voy a triturar después, un poco de perejil, un pimiento rojo pequeño o la mitad de uno grande, uno verde pequeño o la mitad de uno grande y una zanahoria pequeña. O bien y dos latas de atún, perdón, o bien echáis el aceite de atún para saltear la verdura o bien usáis aceite de oliva. Yo he puesto aceite de oliva, después de que la verdura se ha salteado un poquito, le eché el tomate triturado. Todavía no he puesto las especias, primero voy a dejarlo así cocinarse un poquito y después voy a añadir media cuchara de sal, de páprica, de cilantro en polvo y de pimienta negra. La mitad de todo, pero si queréis más sabor de especias, pues podéis echar más. Yo he puesto solo la mitad de cada: sal, páprica, pimienta negra y cilantro en polvo. También podéis echar picante si queréis. Al final añado el perejil para dejarle su sabor fuerte hasta el final. No lo he hecho desde el principio. Y hasta cuando esté lista le añado el atún con un poquito de aceite para darle más sabor a atún. Como he dicho, podéis saltear la verdura en el aceite del atún o bien en aceite de oliva y después dejar un poquito de aceite para darle muchísimo más sabor. Voy a mezclarlo todo y lo voy a dejar enfriarse del todo antes de usarlo. De mientras voy a preparar, siempre preparo la mezcla primero y después la masa. O bien de mientras se fermenta la masa, preparáis esto y lo dejáis enfriar. Para la masa necesito un huevo, 300 mililitros de leche tibia, 80 gramos de mantequilla, 5 gramos de levadura seca, sal y una cuchara de azúcar. La levadura seca 5 gramos, pero si es fresca, más cantidad, porque en la fresca se necesita más cantidad que en la seca. Así que si usáis la fresca, podéis usar unos 7 8 gramos, un poquito más. Y la harina depende de la mezcla, depende cuándo va a coger, porque hay harina que absorbe más, absorbe menos. Eso ya lo vais viendo de mientras amasáis la mezcla. Como siempre voy a poner la levadura y el azúcar en la leche. La voy a dejar fermentar un poquito, activarse un poquito, así después la masa se fermenta más rápidamente. Como siempre lo hago, o bien con agua o bien con leche, siempre hago eso. La levadura con el azúcar la dejo activarse. Y voy a preparar la mezcla, que he puesto primero la mantequilla y el huevo y los voy a amasar un poquito porque en mi caso yo no saqué la mantequilla antes de la nevera y no estaba blanda. Por eso quería ablandarla un poquito antes. Pero si vosotros la tenéis en temperatura ambiente no hace falta empezar con esta mezcla. Podéis directamente ya empezáis a echar todos los ingredientes de golpe o bien hasta echar un poco de harina y después echar la mantequilla. Bueno, eso no importa. El orden la verdad que no importa. Por eso yo quería ablandarla así un poquito antes. Y ya está. Cuando ya veo que está blanda, empezaré a echar todo lo demás. Empezaré a echar harina poquito a poco para ir viendo cómo me va a quedar con los 300 mililitros de leche, solamente poquito a poco, no todo de golpe, para que no sea ni dura ni líquida. Vamos viendo a ojo. Así que voy a echar un poquito de harina y sal, porque todavía no la he echado. Y voy a ir batiendo. Voy a echar la leche que he preparado con la levadura y el azúcar. Y voy batiendo y mirando si voy a añadir más harina o no. Como ves, sal. En mi caso he usado una cucharita pequeña, pero ya el sal, claro, la sal depende del gusto de cada uno. Como veis, la levadura como se ha activado, se ha inflado y ha comido muy bien. Así está muy activa y va a fermentar más rápido.
Y voy echando poquito a poco de mientras mezclo la cantidad que he puesto de harina. Y voy viendo. La he puesto al principio poquito a poco para que no vaya la harina saltando a todas partes. Y después voy a voy a ponerla más rápida para amasar más rápido y ir más deprisa. Y hasta como ves, cuando estaba ya mezclándose, cuando veo que todavía está muy blanda, como está pegajosa por abajo, está todavía pegada al bol, voy a añadir un poquito más de harina. En mi caso sí que me cogió los 550 gramos de harina, un poquito más creo, un poquito más de 550, porque esta harina no era un poquito pegajosa, no absorbió muy bien. Pero como digo, eso ya depende de cada uno de la harina que usa. Cada harina es diferente, cada una absorbe de manera diferente. Como ves, está pegajosa, pues voy a añadirle más. Yo creo que hasta llegué a los 600 gramos. Y ya está. Ahora ya está lista. Está suave y no está ni líquida ni dura. Mira, cuando formo una bolita, ya se hace una bola perfecta. Está blandita, suave y ya está. La voy a dejar así descansar en un bol. La voy a tapar y la voy a dejar durante unos 20-30 minutos o más, depende. Y ya está, voy a quitarle el aire. Como veis, está muy infladita. Se ha fermentado muy bien. Creo que la dejé unos 20 minutos o 15, algo así. Ya está. Esta masa la voy a dividir en dos. Voy a hacer con ella las empanadas de atún y para la otra mitad voy a hacer unos dulces con mermelada para la merienda. Voy a aprovechar para hacer las dos cosas. Ya que la masa no tiene mucho azúcar, voy a usar chocolate y mermelada para endulzarla. La mitad la voy a devolver al bol y la voy a tapar y la voy a dejar, y esta mitad la voy a usar ahora mismo para las empanadas. Es una masa muy bonita, muy perfecta y muy rica que puede servir para lo salado y lo dulce. Ya está, voy cortándola, separándola en trozos. Se pueden pesar los trozos para que quedan iguales, pero yo como siempre lo voy a hacer así a ojo, sin pesar, sin nada. Me ha dado 11 bolitas, esta mitad. Y como siempre vamos a formar las bolitas o bien apretando contra la superficie o bien cogiendo la masa en las manos y metiendo los lados para adentro poquito a poco, apretando hacia abajo. Cada uno como lo hace, la verdad. Yo cada vez como lo hago. Cada vez lo hago diferente, la verdad. Lo importante es que se forma una bolita perfecta, lisa por arriba. Y esta es la otra manera, apretando hacia abajo o hacia adentro, apretando con la yema de la mano, así, hacia abajo y girando, y así coge la forma de la bolita muy bonita y muy lisa. Voy a echar un poquito de harina, solamente un poquito para que no se pegue, pero si tenéis mármol o algo que no, donde no se pega la masa, no pasa nada. Yo eché solamente un poquito. Las tiro larga, así larga, para formar las caracolas. No hace falta tampoco que sea perfecta porque se va a enrollar. Y ya está, vamos a poner la mezcla así y vamos a empezar a enrollar. La primera la apretamos para que quede muy bien apretada la mezcla y después ya está, vamos a girar suavemente. Voy a estirarla un poco con las manos y voy a empezar a enrollarla hacia adentro, forma de caracolita, y la puntilla la voy a meter por dentro para que no se abre después en el horno. Hay que meterla por dentro por una pliegue para que no se abre después, porque se va a fermentar más, se va a inflar y se puede abrir. Hay que meterla muy bien por abajo.
Y bueno, aquí hay otra. Vamos a otra vez estirarla. Y en el grosor tiene que ser fina. En lo largo tiene que ser un poquito larga. Y en lo ancho ya eso depende de cada vuelta que queréis darle. Si queréis ponerla más ancha y darle más vueltas, bien. A mí no me gusta darle muchas vueltas para que no quede mucha masa y poca mezcla. Me gusta así solamente un poquito, unas 2 o 3 vueltas nada más. Ya está, la primera la apretamos y después enrollamos, estiramos un poquito y enrollamos sobre sí misma. La puntilla la ponemos muy bien por una pliegue, como veis, por abajo y ya está. Aquí hay otra para ver más la manera como se hace. Es muy fácil, la verdad, muy fácil, muy sencilla y muy rápida de hacer. Y lo más importante, muy rica, muy rica. Y la gente que no come verdura, la va a comer sin enterarse. La verdad que hay gente que no come verdura y cuando las come no se entera que lleva. Solamente nota el sabor del atún y nada más, no se entera de lo que lleva. Es- También podéis añadir calabaza o, bueno, cualquier, ¿cómo se llama? Alcohol también. Cualquier verdura que tengáis en casa la podéis usar, que después no se nota nada. Ya está como antes. Enrollar, enrollar y ponerla por abajo por un pliegue. Ya está. Ahora voy a hacer la otra manera, que vamos a hacer un círculo, no la vamos a hacer larga, un circulito para hacer la media luna y ponemos la mezcla en el centro. No vamos a poner muchísimo porque es solamente lo suficiente, no vamos a poner mucho porque después al cerrarla va a salir por todos lados y no va a quedar bonita, se va a estropear. Así solamente un poquito para que se pueda cerrar. Apretamos y cortamos trozos iguales y vamos a apretar cada dos juntos para darle esta forma. Cada dos juntos. Por eso tenemos que contar bien los cortes. Hay que usar la matemática aquí. Y después la cojo con mi espátula y la pongo en la bandeja del horno. De mientras estoy calentando el horno a 240, 250 para que se cocinen rápidamente y no se ponen secas ni duras. Voy a calentar el horno muy bien. Así no tardan mucho, unos creo que 10 minutos por ahí y ya están listas. Otra vez un poquito de mezcla por dentro, la doblo, aprieto directamente después de la mezcla de dentro, aprieto para cuando corto no salga nada y empiezo a cortar. Cortando como he dicho, contando que hay que para que vengan cada dos juntos. Y ya está, así es como queda. La arreglamos, le damos la formita y ya está. Voy a mezclar un huevo con un poquito de café instantáneo para darle un color marroncito bonito y lo voy a mezclar muy bien. Un huevo o bien solo la yema del huevo, como queráis. Yo como voy a usar, como voy a hacer las empanadas saladas y dulces, he hecho un huevo entero para que me cunde. Voy a separarlo en dos para no darle el sabor salado a las otras empanadas. Lo he mezclado en dos y lo he guardado para después.
Y ya está, voy a untarlos por todas partes, arriba y los lados, todas partes. Si no, la parte que no toca el huevo queda con un color diferente, más claro. La untamos muy, muy, muy bien. Las medias lunas las voy a decorar con sésamo y las otras las voy a dejar normales. También se pueden decorar las caracolas, pero solamente para la gente que no le gusta el sésamo, mejor no, porque hay gente que solamente al ver eso ya no lo va a comer. Así que vamos a hacer para todos los gustos. Voy echando a todas. Me ha sacado más cantidad que eso, pero las otras bandejas no las he grabado solo esta. Pero da bastante, me ha dado 11 que he contado. Y así como quedan doraditas, muy ricas, muy bonitas y muy fáciles de hacer. Y os dejo fotos de las dulces como han quedado y los voy a poner en otro vídeo para que no quede este muy largo. Espero que os guste y nos vemos en el próximo y gracias.